Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí del otro lado siguiendo la programación de este primer Congreso Virtual de Deporte, Actividad Física y Recreación en Argentina, Morón 2020. Vamos a dar inicio, en este caso, a la sexta charla del día de hoy. En este caso vamos a contar con la presencia de Agustín Corradini, que desde ya le agradecemos estar acá dándonos un tiempo para disertar. Agustín es parte de la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires, director provincial de torneos y eventos de la provincia. Por eso en este caso vale el agradecimiento por el tiempo, porque están todos los días desarrollando una tarea bastante agitada en estos tiempos que nos toca transitar. Así que, Agustín, te agradecemos por eso. Para quienes no lo conocen, Agustín toda la vida vinculada al hockey, desde jugar en infantiles, de ser jugador de la selección nacional mayor de los Leones, ser DT de las Leonas, entre otras cosas, haber sido DT campeón del mundo con la selección sub-21 en mujeres y haber ganado también campeonatos panamericanos con la sub-18 de varones, pero también con la sub-21 de mujeres. Y dentro de lo más importante que destacamos siempre, en el caso de Agustín, toda la vida vinculada al deporte social, al hockey social. De hecho, es padrino de la Federación Argentina de Hockey Social. Y en este caso, la temática de la charla de Agustín es el rol del entrenador en el proceso formativo, así que vamos a darle la palabra a Agustín, no antes comentarles a todos y a todas las que están y los que están mirando la charla, que vamos a hacer la misma dinámica de siempre que venimos haciendo, silenciar todos los micrófonos. Agustín va a exponer, seguramente pase algún PowerPoint. Podemos ir preguntando a través del chat, yo voy anotando y cuando Agustín termine de exponer hacemos algún intercambio con él. Agustín, de vuelta, gracias por estar. Sabemos de la importancia de personalidad de tu talla, pero también acompañándonos desde la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires en este congreso. Así que te damos la palabra y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer participar verdaderamente, bueno, y a todos los que se acercan en esta propuesta, que sobre todo es educativa, ¿no? Y transformadora. Yo en todo, como hablábamos hace un ratito, digamos, antes que inicie esta charla, yo me considero, cuando me presento en todos lados, me presento como docente, digamos. Y un poco la charla va a ir dirigida hacia ahí, ¿no? Elegimos un título, voy a elegir ahora compartir mi pantalla, porque principalmente hablamos, ¿no?, del rol del entrenador y de la entrenadora en el proceso formativo. Eh, y acá me parece hacer una salvedad muy importante. En todo el proceso formativo, en el deporte, nosotros, los entrenadores y las entrenadoras, tenemos que entender que tenemos una importancia fundamental en el proceso formativo de los chicos y de las chicas, y que estamos ejerciendo la docencia, siendo docentes o sin ser docentes. Y que para eso es muy importante también capacitarnos, capacitar a todas las personas que estén a cargo de individuos, ¿no?, de pibes y de pibas en los barrios, en los clubes, en la sociedad de fomento, digamos, en todos los lugares donde esté la actividad física, donde esté la recreación, donde esté el deporte vinculado, porque es un elemento transformador, digamos. El deporte y la actividad física es contenido de por sí, pero el de contenido obviamente se lo tenemos que dar nosotros, los responsables. Eh, Eso como para darle inicio. Y si hay algo que intenté toda la vida, desde muy chiquito, es, digamos, mediante el deporte, ser un elemento transformador en la vida de las personas. Es que simplemente no sea el deporte como fin, sino que el deporte, la actividad física, sea como medio de lograr algo absolutamente superior, que es generar, digamos, y transformar una sociedad entera. Desde el lugar que ocupa cada uno, ¿no?, que parecería muchas veces es menor, pero no es menor, para nada menor. Así que, bueno, continúo en agradecerte también a vos, agradecer a la Universidad de Morón, al municipio, agradecer a su Secretaría de Deporte, al subsecretario Javier Lovera, al ministro de Desarrollo Andrés Larroque. La verdad que estamos poniéndole el cuerpo muchísimo a esta situación que, bueno, con Víctor charlábamos un poquito antes que inicie esto, de la complejidad que tiene, pero acá está el rol de cada uno de nosotros y el esfuerzo y el empuje que le demos
a ponerle pecho a esta situación y bueno, y un poco lo que vamos a hablar ahora de lo que nos enseña y lo que nos transmite el deporte como un elemento de superación de metas y esfuerzo como un valor. Así que lo principal es qué buscamos, ¿no? Esto me parece que es importantísimo definirlo. Y me parece que lo primero, nosotros buscamos que los pibes y las pibas, que los chicos y las chicas disfruten de la actividad recreativa. Eh, Hablamos mucho sobre deporte, ¿no? Y hablamos muy poco del juego, de la importancia del juego como elemento transformador. Eh, y a veces nos olvidamos que incluso en el deporte de alto rendimiento también es juego. También no deja de ser un juego el deporte. Y sobre todo cuando lo hablamos en etapa educativa y en etapa de desarrollo deportivo. También buscamos que adquieran hábitos saludables. Y acá vamos a hablar de uno de nuestros valores, que es el deporte, digamos, y la actividad física como elemento saludable. Mucho más entendiendo también que el sedentarismo, digamos, la falta de actividad física representa una de las problemáticas más importantes en términos de salud, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Eh, ¿Qué buscamos también? Que aprendan los valores que se desprenden del juego y de sus reglas, como elemento educativo, fundamentalmente. Y no nos tenemos que olvidar, porque muchas veces cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de actividad física, hablamos solo sobre el hecho físico en sí, ¿no? Sobre el impacto que tiene sobre mi cuerpo, pero no hablamos sobre el impacto que tiene sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones. Entonces también estamos buscando un desarrollo de la sociedad, de la sociabilización de los pibes y de las pibas. Hablamos que estén contenidos en los afectivos para poder desarrollarse en su totalidad como individuos. Y un poco voy a hacer mucho foco en esto, porque entiendo, sobre todo pasa en el deporte, como el deporte de alto rendimiento es inspirador, es absolutamente inspirador en nuestros pibes y en nuestras pibas. También quienes son entrenadores y entrenadoras en etapa formativa muchas veces replican comportamientos, metodologías, incluso la pedagogía del alto rendimiento. Y tenemos que darnos cuenta que somos primeramente contenedores, integradores para una sociedad seguramente más justa. Continúo. Tenemos que tener en cuenta que con los pibes y con las pibas, la evolución del yo es determinante. Lo hablo desde el aspecto psicológico. Y que todo va a potenciar su autoestima. Y nosotros tenemos que acompañar, sobre todo acompañar en que los pibes y las pibas puedan forjar su identidad, que esto vamos a hablar más adelante también. Y con esto también hablo de la aceptación incondicional como elemento formador. Y nosotros tenemos que acompañar en eso. Yo recuerdo muchísimo, incluso, trabajé muchísimo tiempo, muchísimo, con menores de 12 años, con menores de 15, pero casi los últimos 10 años de mi etapa, también incluso en el alto rendimiento con sub-18, sub-16 y sobre todo sub-21, con las Leoncitas, hacíamos muchos trabajos y le dedicábamos mucho tiempo eh, al compartir, al que una persona pueda expresar cómo se siente en el hoy y en el ahora, que sea aceptado por el resto incondicionalmente, sin emitir juicio. Yo me siento de esta forma y está bien. Yo soy esto y está bien. Eh, digamos, imaginen el impacto que tiene eso después en el día a día de las personas. Yo voy a continuar, Víctor, después con las preguntas podemos desarrollar algún tema en profundidad sin ningún problema. Otro tema muy importante, sobre todo en el deporte, es que los chicos y las chicas tienen temor al fracaso. Yo creo que todos los seres humanos tenemos temor al fracaso y muchas veces queremos o intentamos para parecer fuertes o duros el decir, no, yo no siento miedo, o le decimos a los chicos, no tengas miedo, como si eso hiciera que dejemos de sentir miedo, el solo hecho de mencionárselos. Entonces nosotros tenemos que acompañar a manejar el miedo, a tratar de ayudarlos, a que puedan superar esa limitante en cualquier orden de la vida. No solo en la actividad física, en la recreación, en el deporte, digamos, que lo puedan llevar mucho más allá de eso. Los chicos y las chicas son ansiosos de por sí. Creo que todos somos. Y los entrenadores, las entrenadoras deben adaptarse a los grupos de trabajo y no los grupos a los entrenadores y entrenadoras. Muchas veces yo lo observo en etapa formativa, que quieren llegar y dicen, no, bueno, esta es mi manera, este es mi librito. Eh, a mí me gusta siempre mencionar una frase que dice que si la flor no crece, vos no cambiás la flor.
vos cambiás el entorno, modificás el contexto para que la flor crezca. Entonces, cuando estamos hablando de educar, digamos, en esta declaración de principios, básicamente, que hicimos en el comienzo de la presentación, que para nosotros el deporte es salud, para nosotros el deporte es integración humana, para nosotros el deporte es educación, tenemos que entender que nosotros tenemos que adaptarnos a los grupos y sacar lo mejor de los grupos. Y no, cuando hablo de sacar de los grupos, y ahora vamos a hablar de eso, no hablo en términos de resultado, en términos de performance, que es lo que sucede mucho en las etapas formativas, los entrenadores que quieren demostrar su plusvalía a partir de un resultado y no a partir de lo que están generando internamente en los individuos, en los chicos, en las chicas y sobre todo en su relación con los demás. Entonces, yo creo que el rol del entrenador, el rol del líder en la educación, sobre todo en el deporte, tenemos que en algún punto repreguntarnos y darle el valor que tiene, el valor importantísimo que tiene. Bueno, lo escuchábamos antes a Matías Lamens hablar, ¿no? Coincido plenamente en que en términos de deporte, cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, no podemos no hablar de los clubes de barrio. Todos salimos, digamos, de los clubes salimos y a los clubes volvemos, en toda etapa de la vida. Eh, entonces es importantísimo que nosotros, como elemento formador que somos y como acompañantes de este desarrollo deportivo, de este desarrollo educativo, de este desarrollo de la salud, que somos los entrenadores, tenemos que tener un rol fundamental y acompañarlo y tomarlo de ese modo y darle la jerarquía que merece. Y ahora, bueno, me voy a meter también en un tema quizás un poquito más polémico, que es la competencia, ¿no? Polémico para algunos. ¿Y con esto qué quiero decir? Que las personas somos competitivas, de por sí. Los chicos y las chicas son competitivos, competitivas y no está mal, no está mal. Ahora, nosotros tenemos que entender que para muchas personas la competencia es un elemento de superación, ¿ok? Saca lo mejor de cada uno. Eh, pero para muchos es un elemento de frustración. Y volvemos a lo mismo, y me paro sobre los principios del deporte, de los principios de la actividad física. Nosotros tenemos que ser integradores, tenemos que dar igualdad de oportunidades, tenemos que transformar la vida de todos, no de solo unos pocos. Entonces tenemos que entender la individualidad del ser humano, la individualidad de los chicos y de las chicas, y tratar de dar un elemento superador para todos, no solo para algunos. Entonces, muchas veces planteamos desde el deporte también que el ganar o el perder, digamos, es el eje de la competencia. Y en esto yo disiento profundamente. Yo creo que nosotros podemos modificar la competencia en el ámbito educativo. Y cuando hablo del ámbito educativo no hablo solamente de las escuelas, hablo de los clubes, obviamente de las sociedades de fomento, de los clubes de barrio, de todos lados. Eh, y el ganar o perder puede ser un elemento de hecho, el ganar o perder, digamos, hablo del término numérico. Jugamos un partido, de lo que sea, un equipo ganó 2-0, fenómeno, eso es un punto. Otro punto puede ser el que hayamos logrado el objetivo propuesto. Otro elemento puede ser el cómo hayamos tratado al rival y a nuestros compañeros. Otro elemento a valorar puede ser el cómo hayamos tratado a la autoridad, al árbitro, cómo hayamos tratado e interactuado con la gente de afuera. Digamos, podemos medir y valorar un montón de hechos en el juego, en la actividad lúdica y en el deporte. Si nosotros solo nos paramos a partir del ganar o el perder, entonces creo que nos estamos perdiendo una posibilidad transformadora en términos educativos de lo que significa el deporte, sin ninguna duda. Avanzo. Error muy común que veo comúnmente en términos deportivos, que nada, traspolamos en mi experiencia o nuestras experiencias en el alto rendimiento o en el mediano rendimiento o en el rendimiento que esté cada uno, digamos, sin emitir juicio de valor, pero en lo que hago yo como adulto a los chicos y a las chicas, digamos. Y los chicos y las chicas son chicos y son chicas, no son pequeños adultos. Y tenemos que tratarlos como tal. Digo, no subestimarlos, ya vamos a llegar a esa parte, digamos, no es que tenemos que tratarlos como personas que no pueden desarrollar un pensamiento abstracto, absolutamente, pero sí tenemos que adaptarnos nuestra forma de comunicar, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de expresarnos. Una vez escuché un entrenador, que esto sucede siempre, ¿no? Digo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y dice que con el ejemplo, digamos, el ejemplo es una manera de educar. Yo no creo que el ejemplo sea una manera de educar. Yo creo que es la más importante de todas. Por no decir la única, para no ser tan cerrado, ¿no? Pero, que es una, pero que es un elemento importantísimo, como hablábamos antes, ¿no?
por qué los países todos invertimos en deporte y por qué invertimos en deporte de alto rendimiento, que bueno, recién lo mencionaba el ministro de Turismo y Deportes, que es inspiracional. El deporte es inspiracional para todos nuestros pibes y para todas nuestras pibas. Entonces, son ejemplos de todo lo bueno y de todo lo malo. Entonces, nosotros como entrenadores, ¿cuál es el rol del entrenador en la etapa formativa, en la etapa de desarrollo? Tenemos que ser ejemplo en conducta, ejemplo en cómo nos comunicamos, ejemplo en lo que transmitimos. Eh, entonces es muy importante entender la individualidad de cada uno de los chicos y las chicas y entenderlos como seres individuales dentro de un colectivo para que también podamos sacar lo mejor de ellos en términos de desarrollo humano y de todo su potencial. Los chicos y las chicas ya son capaces de comprender conceptos abstractos y complejos. Entonces, esto es muy importante y no tenemos que subestimar y no dar respuestas porque sí. Yo siempre cuento este ejemplo, ¿no? Que mi pibe está por cumplir 3 años. Salvador se llama mi hijo. Y a veces le digo, Salvador, no hagas eso. Y me giro y lo está haciendo, digamos. Y sabemos que eso es parte del proceso de aprendizaje. Sobre todo el error es parte del proceso de aprendizaje. Cuando mi hijo estaba aprendiendo a caminar, y el hijo de cada uno, los que son papás o mamás, lo deben haber vivido, cuando está aprendiendo a caminar, se tropieza. Y yo no iba corriendo atrás diciéndole lo incapaz que era, pegándole coscorrones en la nuca, recriminándole que no podía caminar. Yo lo acompañaba con mucho amor. Y eso digo, lo acompañaba. Y digo, ¿por qué los entrenadores muchas veces nos convertimos en dispensadores de correcciones técnicas y de marcadores de errores y no como acompañantes de un proceso de aprendizaje, entendiendo el error como elemento fundamental del proceso de aprendizaje? Y a dar respuestas porque sí, hacelo porque te lo digo yo. Esta actitud autoritaria, digamos, si nosotros no queremos vivir etapas autoritarias en nuestro país y que queremos seguir viviendo en democracia, también tenemos que fomentarla desde los espacios educativos y el deporte también, y vuelvo a insistir, y perdón la redundancia, pero como elemento transformador. Entonces no hay que dar respuestas porque sí, hay que darle sentido a la acción. Hay que pasar, digamos, en la comunicación y en todo lo que nosotros hacemos educacionalmente por las emociones. Tenemos que incluir a las emociones y no dejarlas de lado como si eso no fueran parte de nosotros como seres humanos. Digamos, nosotros, nuestro potencial somos un potencial intelectual, un potencial físico, un potencial emocional, y yo también creo muchísimo sobre el potencial espiritual. Y no hablo solo sobre religiosidad, hablo sobre el sentido de pertenencia. Esto que a mí, digo, yo tuve la oportunidad de vivir casi 8 años fuera del país por mi profesión. Viví en Italia, viví en Bélgica, viví en Holanda, y ya, todo el mundo muchas veces me decían, ¿y por qué no te vas? Porque no, este es mi país, este es mi lugar, quiero transformar el mío, quiero vivir en el mío, disfruto el mío con sus particularidades, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero es el mío y es ese sentido de pertenencia que, que nos hace ser distintos. Y me parece que eso también se educa. Continúo adelante. Entonces hablábamos antes sobre la identidad, ¿no? Y sobre la aceptación incondicional como elemento transformador, como elemento formador. Y nosotros no debemos estigmatizar. Y muchas veces, hasta en las pequeñas cosas, los entrenadores estigmatizan y no se dan cuenta. Y voy a ir con ejemplo quizás muy, muy simple, eh, como es decirle gordo, gorda, narigón, cabezón. Digo, parecerían inofensivos, ¿no? Pero no lo son, porque muchas veces los chicos y las chicas aceptan simplemente por el hecho de poder integrar y ser parte. Y a veces dicen, no, pero si no le molesta que se lo digan, ¿no? O no, Juancito, que no te molesta que te digamos gordo. ¿Y qué te va a decir? Sí, profe, la verdad que me duele un montón que me lo digas. Y acá está el espacio que nosotros tenemos que darle a nuestros chicos y a nuestras chicas para que puedan expresar aquello que sienten, no transitarlo solos, y que haya aceptación incondicional de aquello que digan. Lo que digas está bien, si es lo que sentís, es lo que sentís vos. Punto. Y nosotros, el rol del entrenador tiene que ser empático, total, y ponernos en el lugar del otro y poder acompañar. Entonces, si están forjando su identidad, nosotros debemos acompañarlos y no estigmatizarlos, ni siquiera con las pequeñas cosas. Continúo adelante. Si queremos generar
independencia y queremos generar que formen un pensamiento crítico, volvemos, sobre dar sentido para la acción, como hablábamos antes, debemos reconocer los éxitos. Y acá voy a utilizar en deporte un ejemplo que no es mío, que lo escuché de Julio Velasco, que me parece obviamente un referente absoluto por quién es él, por lo que transmite, más allá de los contenidos que él tiene en su profesión y en su deporte, ¿no? Digo, por lo que él transmite. Y él había dado un ejemplo una vez que a mí me pareció maravilloso, que él decía, si yo le digo a uno de mis jugadores o jugadoras que vayan hasta el obelisco corriendo, y cuando llegan al obelisco, automáticamente le digo que vayan hasta La Plata, y cuando llegan a La Plata le digo automáticamente que vuelvan a correr al obelisco, las personas empiezan a medir sus esfuerzos y a no dar el máximo. Entonces, esto yo un poco lo comparo en el desarrollo infantil y en el desarrollo deportivo y digo también, nosotros muchas veces, así como decía que los entrenadores en la etapa formativa se confunden y tratan al chico o a la chica como pequeños adultos y también exigen en términos de resultados, igual que a los adultos. Lo mismo digo en términos de dispensar, ¿viste? Ser simplemente criticadores seriales en la educación. Y nosotros también debemos reconocer los éxitos de los chicos, porque así también les enseñamos y también nosotros transmitimos, eh, digamos, el verdadero valor del esfuerzo y la consecución de metas, que nosotros con el deporte eh, y con la actividad física tenemos el privilegio de poder ver los resultados a muy corto plazo. Entonces nosotros cuando estamos en la etapa educativa y en la etapa formativa, debemos eh, también enseñarles y mostrarles que en la vida las cosas se pueden conseguir, que hay que planificarlas, que hay que ponerle mucho esfuerzo, mucho empeño, pero una vez que la consiguen con esa mirada de objetivo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, a que los sueños verdaderamente son movilizadores, que debemos tener sueños, pero que debemos planificar los pasos a seguir. Eh, y, digamos, los sueños son posibles en la medida que uno le enseña a planificar a los chicos y a las chicas. Y el deporte es un elemento transformador en eso. Es un elemento importantísimo. Entonces, si nosotros reconocemos el éxito de la consecución de un objetivo a corto plazo, va a ser muy motivante y muy desarrollador de que vayan por el mediano plazo, que dejó de ser mediano para ser corto. Entonces, el largo plazo dejó de ser largo para ser mediano y el sueño dejó de ser un sueño para ser un objetivo. No sé si me expliqué con el ejemplo. Continúo adelante. Los chicos y las chicas están en una etapa, como hablábamos, de forjar una identidad, de forjar independencia y forjar también la construcción de su propio ego y de su propia individualidad. Muchas veces observo en la etapa formativa a todos los entrenadores y entrenadoras que confrontan con el ego, confrontan. Y a veces confrontarlo lo incrementa. Y nosotros lo que tenemos que intentar es de implicar, es de buscar los puntos en común, es de dar roles. En la etapa formativa esto me pasó a mí en forma personal cuando yo era muy joven y no tenía las herramientas que dispongo hoy, digamos, y que todavía me faltan adquirir a lo largo de mi vida, ¿no? Pero yo como entrenador también fui educado de otra forma y me acuerdo que yo a un chiquito, me acuerdo tenía, no me acuerdo si eran 13 años, que se portaba muy mal se portaba en el entrenamiento. Y claro, yo lo retaba. Era en ese momento yo también era un criticador serial, marcaba los errores porque así me enseñaban a mí, me castigaban y no sacaban, nunca pude sacar lo mejor de él. Lo mandaba al banco y yo hoy lo observo mucho. Y yo digo, una vez una persona adulta con mucha experiencia me dijo, ¿y qué pasa, Agus, si le buscas un rol, le das un valor a aquello que es él y que él se pueda sentir identificado con lo que está haciendo? Y me acuerdo de haberle dado el rol de ser el capitán de la seguridad del entrenamiento. Y que si un entrenamiento terminaba o la actividad terminaba sin ningún lastimado, que justamente era lo opuesto que él venía haciendo en todos los entrenamientos y en todos los eventos, entonces él era el ganador. Y él contribuía porque era un puntaje dentro de la serie de puntajes que tenía la actividad. Y me di cuenta lo transformador que fue para él, para el chico en esa oportunidad porque, bueno, fue mi primer colaborador, fue mi primer asistente en mi vida como entrenador, fue uno de los chicos que yo entrenaba, porque él realmente tomó su rol y su lugar de capitán
y asistente en la seguridad del entrenamiento. Entonces, muchas veces tenemos que tratar de buscar dándole sentido a la acción y por qué eso tiene valor para la persona, para el individuo, para el chico y la chica, y qué valor tiene eso también para el conjunto y para la estructura. Y avanzo, y tenemos que entender la individualidad, no como un aspecto negativo. Yo escucho muchísimo, no, bueno, son individualistas. Digamos, sí, creo que todos en algún punto eh, somos individualistas y queremos lo mejor para nosotros y no está mal que así sea, siempre y cuando trabajemos en la cohesión, en la cohesión. Y ahora la voy a comparar, voy a dar un comparativo con un equipo de trabajo, con un equipo deportivo, con un equipo que se forma en una actividad lúdica, aunque no sea estrictamente deportiva. Em, y está buenísimo que tengamos, que podamos forjar nuestra identidad y nuestra individualidad dentro de la actividad. Ahora, nosotros ¿cuál es nuestro rol como entrenadores y formadores? Eh, Creo que lo más importante es que nosotros tenemos que fomentar primero la cohesión, la cohesión. Y cuando hablamos de elementos de cohesión, tenemos que hablar del objetivo en común, y si lo quieren comparar a cualquier rol de la vida, creo que aplica. Tenemos que trabajar sobre, primero, los objetivos, tener un objetivo en común, tener reglas que nos nucleen como marco de convivencia y tener confianza. Y nosotros desarrollarlos y acompañar a que los chicos puedan desarrollar la confianza. Si nosotros no incorporamos en nuestra actividad la aceptación incondicional y el entender a cada chico y a cada chica como individuo y como individualidad dentro de un conjunto, va a ser muy difícil que también podamos lograr personas empáticas que se pongan en el lugar del otro y que entendamos que todos somos diferentes pero iguales y que todos somos parte de un todo. Si no nos entendemos a nosotros y yo no puedo solamente poder ser quien soy sin que nadie me juzgue dentro de un equipo. Y después recién ir por la diferenciación que tiene el deporte o que tiene la actividad deportiva, que son los roles propiamente de cada uno. Imagínense en el deporte que quieran o en la actividad, en el juego, mismo cualquier juego tiene roles, incluso la mancha, incluso, digamos, el juego que quieran, el rol, la motivación y la confianza. Porque yo creo también que es una de las grandes mentiras que surgen del deporte, que tenemos que tratar a todos igual. Y yo creo que no, absolutamente lo contrario. Tenemos que tratar a todos diferentes, porque somos todos diferentes y no todos a todos no nos motiva lo mismo. Y entender esa individualidad es entender el colectivo, y es entender el conjunto, y es entender verdaderamente eh, cómo son todas las sociedades del mundo y cómo querramos ser nosotros. Entonces, hablamos de la diferenciación entre roles, motivación eh, y el talento, que el talento que es propio de cada uno. Y, y es importante también cuando nosotros entendemos a cada chico y a cada chica en su individualidad, como personas individuales dentro de un conjunto, que entendamos que cada uno tiene sus talentos y que nosotros tenemos que descubrirlo. Y a veces pasa, ¿no? Que solamente nos educan generalmente con la lógica matemática, ¿no? Y a veces somos buenos para otra cosa, y nosotros desde la actividad deportiva, tenemos que ser integradores y tenemos que dar igualdad de oportunidades. Eh, Estoy absolutamente convencido de eso y arranca desde el rol del entrenador que debe ser absolutamente inclusivo, buscar implicar a cada uno en el rol que pueda sentirse partícipe y que sienta que con eso le hace un bien al conjunto. eh, en líneas generales. Víctor, yo estoy absolutamente abierto para profundizar en algún tema que quieran, para recibir preguntas. No sale. ¿Ahí me escuchás, Agu? Te escucho perfecto. No, no, la verdad que estaba concentrado y escuchándote en la disertación y por los comentarios que se desprenden también del chat es bastante claro y bastante concreto. Te pregunto, se me venía mientras te escuchaba una experiencia en un curso hace muchos años que tuve la posibilidad de hacer y un preparador físico, era el preparador físico de fútbol en este caso, y nos decía a nosotros, sus alumnos, que siempre es importante la técnica y la preparación física en el futbolista, pero que dentro de la cancha remarcaba que el rendimiento era el 90% anímico. Entonces te pregunto de tu experiencia primero de jugador, pero a su vez de entrenador,
qué porcentaje cumple eso, esa cuestión anímica, a la hora de tener que tomar alguna decisión como entrenador o vos mismo como jugador. Sí, coincido que la parte anímica toma un rol fundamental en la preparación, a ver, no solo de los deportistas, eh, de todos, creo que la parte anímica, y bueno, y hoy lo vemos en la situación que nos toca vivir, eh, pero mira, a ver, te voy a contar un ejemplo de lo que me tocó vivir respecto a lo anímico. Cuando iniciamos el proceso junior de las Leoncitas, del sub-21, que hoy la mayoría ya son todas adultas y son jugadoras del seleccionado mayor, a veces la gente me dice, pero ¿cómo, Agus? Digo, mi mayor logro fue que algunas chicas pudieran acercarse a mí y decirme, Agus, gracias, como me pasó, gracias por la oportunidad, pero no estoy dispuesta a hacer los esfuerzos que requieren ser jugadora de selección. Y vas a decir, pero ¿cómo, Agus? ¿Perdiste una jugadora y estás orgulloso por eso más que por haber sido campeón del mundo? Y sí, porque volvemos y vuelvo al deporte como transformador de una sociedad y como potenciador de todo lo mejor que tenemos, es que realmente podamos ver que es una parte que es una parte de nuestra vida, de la totalidad, digamos, que nosotros los seres humanos, los pibes y las pibas, nosotros todos somos, eh, no solo somos eso. Entonces, cuando hablamos también de muchas veces del deporte de alto rendimiento y hablamos de la parte emocional, hablamos después de lo que los deportistas y nuestros inspiradores en nuestra sociedad van a transmitir a los chicos y a las chicas. Entonces, si hablamos, y es cierto lo que te ha dicho ese entrenador, yo coincido que el 90% es anímico, anímico en términos de performance, pero también anímico en términos de inspiración a los chicos y a las chicas, en empatía para con el otro. Cuando vemos a ver un deportista que le regala, digo, un gesto como regalar una camiseta, como dar la mano, como estar atento a un chico una chica que le viene a pedir un autógrafo, esto lo hablamos, hacer agradecido de las cosas que tiene gracias. Creo que todo eso tiene un poder de transmitirse a todos los chicos y a todas las chicas y es absolutamente transformador. Entonces coincido en que tenemos que preparar a nuestros deportistas emocionalmente, pero además no solo para rendir dentro del campo de juego, en el deporte que sea, sino también para rendir fuera del campo de juego como elementos inspiradores de nuestra propia sociedad. Sí, Agu, te paso algunas preguntas, inquietudes que van surgiendo a través del chat, ya que estamos con tiempo. Pregunta uno de los participantes cómo trabajar en un grupo que no tiene la cualidad de compañerismo, digamos, que puede pasar, digamos, y tal vez te pregunto si en términos de seleccionados, cuánto tiempo también vos le das a ese trabajo de grupo, ya que generalmente vienen de jugar en diferentes clubes, ¿no? Sí, en diferentes clubes, de diferentes barrios, de diferentes realidades, de diferentes provincias, cuando estamos hablando de una selección nacional, por ejemplo. Em, sí, de diferente educación. Y yo creo, y el tiempo que le he dado yo es primordial, es primordial. Y si hacemos una comparativa matemática en términos de, me preguntaba sobre la confianza, ¿no? Básicamente, de lo Mm. relacional entre las personas. A mí me gusta mucho decir que, en definitiva, la confianza es una fórmula matemática que es credibilidad, más credibilidad en tiempo y forma, más cercanía física, dividido conflicto de intereses. ¿Qué voy con esto? La voy a desarrollar. Cuando hablamos de credibilidad, hablo de lo que yo te digo, lo cumplo. Entonces yo te digo, vos, por ejemplo, digo, Víctor, ¿me prestás 100 pesos? Te los devuelvo mañana. Y yo mañana no te los devuelvo. Te los devuelvo en una semana. Vos vas a creer que yo te devuelvo, pero vas a perder parte de mi credibilidad y por ahí no me vas a volver a prestar. Ahora, si la credibilidad en tiempo y forma es eso, además de la cercanía física, que es fundamental que nosotros tengamos ese approach empático con las personas, con los chicos y con las chicas, y todo eso dividido conflicto de intereses desarrollarlo y desarrollarlo entre los pares del equipo. Eso es importantísimo. Por eso es fundamental generar esos espacios de intercambio. Y cuando hablamos de deporte, no hablamos solo de correr más o ejecutar mejor.
hablamos también de que puedan relacionarse entre ellos con credibilidad en tiempo y forma, con cercanía física y dividido conflicto de intereses, me refiero a que eh, no persigan lo mismo y si, en términos individuales o choquen sus intereses, y si puedo convertir que esos intereses, en lugar de que se choquen, que se potencien, volvemos a implicar, a buscar coincidencias y no diferencias, eh, y girar. Hay una práctica muy común en las artes marciales, bueno, no lo puedo mostrar ahora, pero estaría bueno que estemos físicamente cerca, pero no sé si me ven los brazos. Si yo estoy agarrado desde mis dos brazos por dos personas distintas, yo con solo girar mi cuerpo hacia uno de los dos lados, yo puedo imprimir la fuerza, la mía y la de uno de mis adversarios, a mi favor y empujar al mismo tiempo. Y en los equipos, entre los pares del equipo funciona lo mismo. Muchas veces quieren lo mismo, pero no se dan cuenta que están queriendo lo mismo y están tirando en direcciones opuestas. Pero no porque sean malas personas, ni mucho menos, es porque quizás nosotros no generamos ese espacio de intercambio genuino y conducido para hacerles ver que eso es así. Muchas veces lo dejamos librado al azar porque creemos que eso no es tarea del entrenador o rol del entrenador o del formador, y, y entonces al no conducirlo, obviamente, cada uno aprende como puede, ¿no? Sí, hay algunas otras preguntas y mientras te vamos escuchando van surgiendo también algunas que te podemos hacer nosotros. Pero digo, pregunta ahí uno de los muchachos que estaba participando, ¿cómo haces para mantener la motivación, por ejemplo, en una competencia anual, digamos? Pienso en algún deporte, vos decís, bueno, si vas dentro de los lugares expectantes de la tabla, bueno, tenés una motivación que decir, salimos campeón. Si tenés que salvar el descenso, también tenés una motivación. Digo, pero ¿cómo trabajar en un torneo, por ejemplo, en algún equipo que tenga un torneo anual? A mí me gusta muchísimo y soy un gran defensor de que los equipos de trabajo, deportivos o los que fueran, deben tener objetivos, deben planteárselos como hablábamos antes en términos, vamos a llevarlo como si fuera un auto, de luz baja, luz media y luces altas, o sea, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, pero al mismo tiempo los equipos deben ponerse objetivos emocionales. Entonces, no solo es lo que queremos conseguir, sino también de qué forma lo queremos conseguir. Entonces, nosotros tenemos que intentar transformar elementos subjetivos en elementos objetivos y medibles. Entonces, voy a dar un ejemplo. Si nosotros decimos, no, bueno, queremos jugar mejor. ¿Y qué es jugar mejor? ¿Qué es? Definime jugar mejor. ¿Cuál es tu estilo? Bueno, queremos que se porten bien, o queremos que se traten bien, o queremos ser empáticos. Ok, definímelo en términos concretos. ¿Qué significa para vos tratar bien? Entonces, transformamos de un elemento que parece ser abstracto e inmedible, que es nos tratamos bien, ¿y quién lo define? ¿Y cómo lo definimos? Y lo transformamos automáticamente en un elemento medible. Entonces, si nosotros decimos que tratarnos bien, voy a decir un ejemplo quizás sonso, ¿no? Pero es no insultarnos. Bueno, nosotros podemos medir qué cantidad de insultos hubo en el partido y podemos valorarlo y volvemos al término de superación en términos competitivos. Nosotros podemos competir no solo atrás de un resultado numérico, como si fuera ganar o perder un partido, sino que podemos competir en la diaria con una superación individual y una superación colectiva en términos de desarrollo humano. Entonces ahí sí podemos mantener también, es una de las maneras, de mantener la motivación alta a un equipo porque puede sentirse orgulloso, aún habiendo perdido un partido, sentirse orgulloso y confiado de que está cumpliendo su objetivo a largo plazo, o chico o mediano, en términos emocionales y en términos de construcción individual y de equipo. Entonces, si nosotros generamos varias instancias de valoración que nosotros podamos medir y transformar lo abstracto en concreto y medible, podemos mantener muchas veces y regular nosotros mismos la motivación y también la parte educativa, porque si no es perdimos, hicimos todo mal, ganamos, hicimos todo bien, y quizás estuvimos lejos, por ahí perdimos e hicimos todo bien, pero bueno, digamos, en términos emocionales y en términos de lo que nosotros nos propusimos hacer. Después, criticar o valorar el error individual que pudo haber provocado eso sería hasta injusto en el desarrollo individual. Por eso vuelvo a citarme antes, el error es y debe ser parte del proceso de aprendizaje. Estamos hablando de proceso formativo, obviamente, ¿no? Sí, sí, preguntaba también por las competencias, un participante por las competencias en las escuelas, entendiendo la competencia como un elemento sano también en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
siempre marcado con algunos valores, ¿no? Pero Exacto. preguntaban si Permitime, los Víctor, fomentarías. acá agregar esto que la competencia sea sana o no, depende de nosotros y del contexto que nosotros generemos. Porque si nosotros lo dejamos librado al azar, les aseguro que es muy probable, Dios quiera que no, pero es muy probable que no sea así como nosotros pretendemos que sea. Sí, sí, por eso aclaramos de competencia sana en tanto los valores los parámetros, los valores que se pongan en juego. Hablaste hace un ratito de Julio Velasco y diste alguna definición. Y en algún pasaje de la charla recién, cuando decías quizás hicimos todo bien, pero el resultado no se alcanzó el que se esperaba, pensaba, entre otras cosas, en alguna charla haber visto ahí de Marcelo Bielsa en algún vestuario. Te pregunto, como entrenador y en todo tu proceso de jugador, ¿qué aspectos rescataste de los entrenadores que tuviste y cuáles llevaste adelante cuando te tocó asumir este rol de entrenador? Sí, yo en mi deporte, que tuve la suerte y el honor de haberlo tenido como entrenador, y para mí también, así como digo que los entrenadores en la etapa de desarrollo y en la etapa formativa son determinantes para los pibes y para las pibas, para mí, como yo ya era un adulto, yo tuve a Sergio Cacho Vigil, y para mí Cacho para mí fue inspirador. Y, digamos, y creo que también él despertó en mí mis ganas de ser educador y de dedicarme a ser entrenador por todo lo que me enseñó en términos también de desarrollo humano. Y con él muchísimo veíamos, no solo, el deporte no es solo ganar y perder, es, eh, no es solo, es muchísimo más que eso. Incluso muchas veces equipos que trascienden no ganan. El otro día estábamos con el subsecretario de Deportes, estábamos con el ministro, con Javier Lovera, estábamos con el ministro Andrés Larroque, y hablábamos sobre Italia 90, ¿no? En fútbol, hablo ahora. Que fue un mundial que no ganamos, pero fue épico en términos futbolísticos y que ha marcado y que ha generado muchísima empatía y ha sido también inspirador para muchos. Y no ganamos. Y hay muchísimos seleccionados y muchísimos equipos que sin ganar han inspirado y han generado cosas transformadoras y muchísimo más potentes que equipos que han ganado y han pasado, no voy a decir al olvido porque no me gusta esa frase, pero que no han sido tan recordados quizás. Sí, te quería preguntar también, ya que estamos y tenemos tiempo, algunos minutos más para este de vuelta, bastante enriquecedor, por cierto, ¿cómo hacemos para laburar? Y ahora te pregunto como entrenador, como ex deportista profesional, pero también como funcionario público, digo, hay toda una presión también ejercida, a veces desde los entrenadores o de los propios padres sobre los pibes y las pibas, que hacen que evidentemente es un factor negativo que influye no solamente en lo deportivo, sino en la vida de los pibes. Digo, ¿cómo abordar esa problemática? Y si te pasó también como entrenador, tener que laburar no solo con el plantel, con los pibes, con las pibas, sino con los padres. Sí, absolutamente, absolutamente. Y creo que eso también requiere una planificación macro, una planificación transversal, que no sea solo, ahora te hablo, como me mencionaste, como funcionario de público, digamos, pero hablo no es solo de deportes, ya sea nación, provincial, la provincia que sea, o municipal, sino que es a partir de cada una de los ministerios, de todos los que conformamos, el desarrollo de la comunidad en, digamos, en el objetivo específico que tenga cada uno, pero en el macro, entendiéndolo como un trabajo en equipo y un trabajo en conjunto, digamos. Eso es importantísimo. Y bueno, volvemos a lo que mencionábamos antes, que si nosotros queremos al deporte como un elemento transformador y a la actividad física y a la recreación, y como un elemento educativo, como un elemento de salud y de integración, es importante que no focalicemos y valoremos todo el desarrollo deportivo en términos de resultados. Si nosotros solo lo valoramos en términos de resultados, ganar o perder, entonces vamos a ser los primeros que estemos generando lo que no queremos generar. Sí, Agu, te saco un poquito del contexto ahora del rol del entrenador y te pregunto, ya que estamos desde la cuestión ahora en la provincia de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Deporte y en esta etapa que venimos atravesando. Al principio de la charla, en un momento hablaste de los clubes de barrio y la importancia que tienen en el anclaje territorial y la referencia
que se constituye en los barrios. Vos dijiste, salimos de los clubes y volvemos a los clubes. Y lo cierto es que acá en Morón también una de las primeras puertas que se abrieron en términos de pandemia y en lo que se podía llegar a venir fueron los clubes, como diciendo, los clubes a disposición de lo que haga falta. Te pregunto por el laburo que vienen haciendo de la subsecretaría, que estimo que coincidimos que es también estar presente ahí en los clubes de barrio, tratando de dar una mano, pero también en los sectores más castigados. Te lo pregunto como de funcionario a funcionario público, y que también en nuestro rol de docente, de entrenador, sale la primera cuestión de cualidad, que es la solidaridad y el tender una mano al que más lo necesita, pero en función de tu responsabilidad en la subsecretaría, te pregunto por cómo están laburando y cómo están viendo esa situación. Sí, y acá, perdón por quitar el foco, pero más que como funcionario te voy a responder como persona que empatiza con lo que le pasa al otro, y esto que coincidimos plenamente con Javier Lovera, el subsecretario de Deporte, que digamos, lo primero que hizo al iniciar en la Subsecretaría de Deporte fue poner todos los ojos en los clubes del barrio y cómo podemos operativizar todos los programas que surjan de Nación, todos los programas que puedan surgir desde la Subsecretaría misma. Acompañamos, y también el subsecretario me pidió a mí y a todos los que integramos su equipo que lo acompañemos en los operativos en los barrios vulnerables, porque también ahí adentro hay un desarrollo deportivo, siempre hay un potrero, siempre hay un espacio deportivo, y tenemos que estar ahí para potenciarlo, tenemos que estar ahí para estar cerca de la gente, eh, y también de hacer un relevamiento importante, porque hay que llegar a los clubes, no solo en esta situación crítica de crisis sanitaria que estamos viviendo, no solo Argentina, sino el mundo entero. Tenemos que llegar en toda nuestra gestión y en todas las que vengan, digamos. Tenemos que tomarlo como política de Estado, digamos, tener igualdad de oportunidades. Todos los pibes y todas las pibas tienen que poder tener el deporte, que, digamos, lo hablo desde mi lado, ¿no? Que es el deporte. Y es un poco también, ahora te hablo como persona, y vuelvo a decirte que en esto coincidimos mucho con Javier Lovera, que yo tengo, además de un respeto profesional con él, tengo un cariño enorme porque, digamos, él me conoce desde hace muchos años, yo lo conozco desde muchos años, y él me ayudó siempre muchísimo en el desarrollo del hockey social, que fue, digamos, mi deporte, y donde yo me metí muchísimo en ayudar y a dar igualdad de oportunidades. Y también me ayudó muchísimo cuando creamos la Selección Nacional de Hockey Social. Hoy existe una selección de chicos y chicas que no pueden pagar una cuota en club, y son las Lobas. Y para mí es un orgullo enorme, y a eso, y es lo que me haces un poquito mención, ¿no? Sobre los clubes. De los clubes venimos y los clubes volvemos siempre. Sí, por eso te consultaba. Hay alguien ahí que escribe que te escucha y tienes varias cosas de Cachito Vigil, dice, por la referencia que hiciste. Nosotros hace algunos años atrás, vamos a saltear 4, pero hasta el 2015 se hacía acá esta especie de congreso, pero en forma presencial, digamos, que era una bienal. Y recuerdo uno de los cierres estuvo a cargo de Cachito Vigil, con un microestadio acá que tenemos lleno de gente escuchándolo. Agustín, te agradecemos la participación, la presencia y el tiempo que te tomaste para ser parte de este congreso. Agradecer en nombre tuyo también a la subsecretaría y a Javier Lovera, que es el subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, estar acá presentes también acompañando el congreso. Seguramente estaremos en contacto cuando por ahora en forma virtual, pero también cuando esto pase organizando cosas entre el Estado municipal y el Estado provincial. Les decimos a todos y a todas los participantes y las participantes que estuvieron escuchándote y que te agradecen por el chat. Son todos excelentes, muchas gracias. Y así van surgiendo cada uno de los chats de diferentes lugares de la Argentina. Que a las 18 horas, en breves minutos, tenemos otra charla con Emiliano Gordín de la Federación de Deporte Universitario Argentino, que va a hablar sobre la organización de eventos y su impacto en la esfera local. Así que invitamos a todos y a todas a quedarse en esta transmisión del Congreso. Agustín, gracias de verdad. Gracias a ustedes y a todos y a todas las que participaron. Y nos estamos viendo pronto. Y saludo y el aplauso virtual a través del Zoom. Gracias.